secretario, el acta de la sesión anterior se da por aprobada, por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de sesión 110 ordinaria, 104 ordinaria, se pone a disposición de las señoras y señores diputados. Sí. Señor secretario, con respecto a la cuenta. Sí, cómo no, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del asesor legislativo del Gabinete del Ministro de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se complementa la información sobre las gestiones que está realizando esa cartera en materia de levantamiento de información e implementación de políticas ministeriales relacionadas con los campamentos, materia abordada en la sesión del 28 de abril pasado. Y en segundo lugar, un oficio número 241 del Ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión información comprometida durante su participación en la referida sesión de abril pasado, donde se analizó la problemática de los campamentos y las medidas que está adoptando esa cartera para facilitar la entrega de terrenos donde se puedan construir viviendas sociales que alberguen a las familias que viven en ellos. Esa es toda la cuenta, presidente. Y con respecto a la orden del día, señor secretario, esta es. La presente sesión tiene por propósito de abordar las preocupantes índices de desnutrición que se ha observado últimamente en la población infantil y adolescente en varias regiones del país, entre ellas la metropolitana, del Biobío y especialmente la de Antofagasta, situación que se ha visto agravada en el año 2020, presumiblemente por la pandemia del coronavirus. Sobre este punto han sido invitados a la directora, o el director nacional, perdón, de la JUNAEF, la de secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano y el encargado del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA. Han confirmado su participación el secretario general de la JUNAEF, señor Jaime Toá, acompañado por el jefe de gabinete de este organismo, señor Guillermo Irarrázaval, la secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, señora Daniela Godoy, y el encargado del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, señor Francisco Pérez. Señor secretario, tenemos ya los invitados en la sala. Sí. Está ya don Jaime Toá. Me comentaba usted que tenía la intención de hacer su primera intervención. Así es. Yo quiero decirle, estimado don Jaime Toá, saludarlo, saludar también al resto de los invitados, pero antes de darle la palabra, quiero comentarle lo que me llegó el día de hoy a mi celular de parte de la región de O'Higgins, de donde yo vengo. Es importante que lo conozca porque creo que le puede servir para su exposición. Dice, señor diputado, informa lo siguiente: la sostenedora de un colegio que es una escuela que está dentro de esta comuna y que no es una escuela pública, es una escuela particular subvencionada, pero que tiene la característica de atender muchos niños vulnerables. Por lo tanto, la JUNAEF es fundamental y dice textual: la JUNAEF no proporciona la leche para los niños que asisten al colegio, como tampoco nos autoriza a utilizar la cocina para su preparación, siendo costo del establecimiento la compra de los insumos para los respectivos desayunos. Llámese la leche, cereales, gas y fogón particular. Cabe mencionar que el colegio tiene un 80% de vulnerabilidad de sus estudiantes. Eso es lo que envía la sostenedora, la señora María Alicia, y que esperamos que esté dentro de las preocupaciones que hay con respecto al tema de la desnutrición, pero también cómo la JUNAEF hoy día está abordando temas de esta naturaleza con muchos niños que asisten a estos establecimientos educacionales. Este es el Colegio Instituto Chimbarongo, el que le menciono, y esto se repite en distintos establecimientos dentro de la región de O'Higgins. Para que lo tenga presente, señor Jaime Toá, dentro de su exposición o a quien corresponda, para que pueda dar respuesta a estas inquietudes que nos hacen llegar a esta Comisión de Desarrollo Social. Le damos la palabra entonces a don Jaime. Sí. Don Jaime tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Pero partir saludándolo a usted, a todos los integrantes de la comisión, los invitados y al personal del Congreso también. Voy a compartir una presentación para ir explicando lo que dice relación con el mapa internacional. No sé si ahí se ve bien o no. Me confirman y comienzo la presentación. Sí, se ve bien, don Jaime. Ya, perfecto. Bueno, primero decir que obviamente la información que entiendo yo por la cual se han invitado dice relación con las cifras que han salido en el mapa nutricional que hace la JUNAEF. Importante explicar este mapa nutricional de qué se trata,
para que podamos conocer el valor de la información. Lo primero decir que es un levantamiento que se hace en más de 8.440 establecimientos, o sea, cubre cerca del 81% de la enseñanza, y se aplicaron 865.000 encuestas, de las cuales un 85,1% se consideran válidas y pasan a ser parte del mapa nutricional. Entonces, es decir, es una muestra importante de que se hace en todo Chile, pero es importante señalar que esto es una muestra que se hace a través de un autorreporte, ya sea de los profesores o de los apoderados, y no pretende ser una muestra que tenga valor médico o clínico en estudiantes individuales, sino que conocer la información del conjunto de una población que es de interés para nosotros y se puede llevar como mínimo a nivel de comuna, no se puede ya a nivel de establecimiento porque hay desviaciones por la calibración de la balanza, etcétera. Aquí lo que nosotros conocemos es información general de la población. Primero, en este año especial de pandemia, destacar que a diferencia de años anteriores, participaron los apoderados, tuvieron una alta participación, no solamente en los establecimientos, como decía, medimos 8.440 establecimientos, lo cual nos dio 736.369 encuestas válidas. Y como decía, gran parte fueron medios por sus apoderados en las casas. Aquí tenemos hay mucho dato, presidente, no me voy a detener en todo, la presentación ustedes la van a poder tener, pero aquí se ve la prevalencia de los distintos niveles en los estudiantes del año 2019 y el 2020 y la variación de puntos porcentuales que se produce. Ahí vemos como la desnutrición aumentó de 1,8 a 2,6% de la población en esta medición. Y hay otras cifras que tienen aumento importante, como es la obesidad total, que tiene un aumento de 2 puntos porcentuales, llegando al 25%, que nos preocupa mucho. La malnutrición por exceso, que es la que suma los dos tipos de obesidad, más el sobrepeso, llega al 54% de nuestra población, también con un aumento de 2 puntos, lo cual nos tiene preocupados y ocupados porque son aumentos importantes de un año para otro en la medición. Aquí tenemos un gráfico que muestra los distintos estados y ahí vemos si sumamos la obesidad severa junto a la obesidad, nos da un total de un 25% de nuestra población estudiantil que muestra datos de obesidad, y si le sumamos el sobrepeso, llegamos a un 54% de nuestra población estudiantil que tiene malnutrición por exceso. Hacer alguna referencia rápida, mostrar que el comportamiento no es igual en niños que niñas. Los niños muestran una mayor tasa de obesidad severa. La obesidad severa es lo que se conoce en adultos es como obesidad mórbida, es una situación grave. Un mayor también prevalencia de sobrepeso que en las niñas y por ende menor porcentaje de peso normal. Las niñas presentan un mayor porcentaje de peso normal que los niños. También hay diferencias entre las zonas rurales y urbanas. Las zonas rurales tienen mayor tasa de obesidad y sobrepeso que aquellos estudiantes que están en zonas urbanas. Aquí en el dato de la desnutrición, que es algo que yo entiendo el motivo se convoca, efectivamente el 2019 teníamos una prevalencia de 1,8%, lo que está en rojo son los números de estudiantes que dieron esta categoría, y lo importante es la prevalencia, que el año 2019 era de 1,8% total de la población, y el año 2020 nos dio un resultado de 2,6% de la población estudiantil con prevalencia de desnutrición. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra cómo se distribuye esta desnutrición a lo largo de las distintas regiones del país, y podemos ver que las regiones que muestran una mayor tasa de desnutrición son las de más a la zona norte, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, que todas tienen cifras por sobre el 3%, y después tenemos la Araucanía y los ríos como las dos regiones que muestran menores tasas de prevalencia de desnutrición con un 1,8%, y esta combinación de todas las regiones nos da el promedio nacional de 2,6%. Entonces aquí claramente tenemos una concentración en la zona norte y después hay una distribución más o menos uniforme en torno al 2% en el resto de las regiones. ¿Cuáles son las mayores prevalencias que se identificaron en distintas comunas? En la comuna de Chañaral tenemos un 5,9%, en Algarrobo un 6,7% y en el Tao un 7%, y en la región metropolitana San Joaquín con un 5,1%, Huachuraba con un 5,4% y en Los Ríos el Lago Ranco con un 5,7%. Estas son las comunas en que existe una mayor prevalencia de desnutrición a lo largo de todo el país. ¿Dónde se produjeron los mayores aumentos? Aquí no estamos viendo la prevalencia, sino cuáles son los que aumentaron
en más puntos porcentuales, como vemos en el mapa de Chile, se concentran en el norte y en el sur, y son Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, y después Magallanes, las regiones que tuvieron un aumento mayor, si bien estamos hablando todavía de tasas muy bajas y marginales, pero son las que tuvieron un aumento mayor de la desnutrición. Si lo tomamos en Santiago, las comunas que tienen una menor desnutrición son Lo Barnechea, Prudencia, Pudahuel, Cerrillos y La Pintana, y Huachuraba, Macul, San Joaquín, Pedro de Crecer y San Ramón son las que tienen una mayor prevalencia. Aquí es importante hacer ver que no necesariamente, a diferencia de la obesidad, los índices de desnutrición están relacionados con el nivel socioeconómico o la vulnerabilidad de las comunas. Aquí es bastante transversal, y el aumento que se produjo también es bastante transversal. Esto nos hace pensar que son por causas distintas a nivel socioeconómico, y también nos permite asumir que también los programas de protección social que se han hecho durante este periodo con aportes económicos a las familias, o también como la entrega de las canastas que se hace una vez para los hogares, ha sido un factor protector y que ha permitido que el pequeño aumento de obesidad marginal que tenemos esté distribuido de manera uniforme en general a lo largo del país. Aquí, bueno, tenemos las comunas que tuvieron un mayor aumento dentro de Santiago. Obviamente hay unos datos que son muy disparados. Nosotros vamos a hacer un estudio más en profundidad. Hemos estado también conversando con el director del INTA cómo podemos hacer un análisis más científico y descartar que sean un problema de muestra, de toma de muestra, como son autorreporte que hicieron los apoderados, y de ver que estas comunas que tienen estos aumentos tan importantes no sea por otra causa. Aquí desagregamos los niveles de desnutrición por el nivel escolar. Aquí nosotros medimos primero medio, primero básico, kinder, prekinder y quinto, y lo que podemos ver que son las tres líneas de más arriba, una más roja, la amarilla y la azul, que son los niños de menor edad, donde se produce el aumento en desnutrición, principalmente en primero básico, kinder y prekinder. En quinto básico tenemos una disminución de ese indicador, hay una mejora, y en primero medio la curva se mantiene bastante plana. Entonces podemos sabemos que esta situación se concentra en los primeros años de la escolaridad, en cuanto a esta pequeña variación de desnutrición que tenemos. Aquí también tenemos, bueno, a lo largo del país, ya aquí algunas regiones, aquí tenemos el detalle, no voy a repasarlo exhaustivamente porque son muchos datos, pero en aquellas regiones donde ha existido un mayor aumento a nivel regional, también aquí señalamos los aumentos por comuna, para que los integrantes de la comisión puedan identificar por comuna dónde se concentran los aumentos más importantes. Ahí están los datos de Tarapacá, todas las comunas, los datos de Antofagasta también, que se nos había pedido en la citación, los datos de Atacama, los datos y de Magallanes y la Antártica chilena, que es otra de las regiones que tiene mayor índice de aumento del índice en este periodo. También, bueno, aquí están el dato de las comunas donde más se produce, las comunas que tienen un mayor aumento también, y estos datos que mostramos acá son los totales que esas comunas tienen. Eso es, presidente, lo que quería yo partir mostrando las cifras, de que son el resultado de este mapa que hacemos todos los años. Aquí me gustaría recalcar algunos elementos de esto. Lo primero es señalar que esta es una medida que se toma, que está destinada a conocer información agregada de grupos poblacionales. Esto no sirve para ver un colegio, no sirve para ver un individuo. Aquí lo que tenemos somos medias, porque esto es, les reitero, es un autorreporte que toman los profesores. Entonces pueden haber errores. Por ejemplo, en un colegio, si la balanza está descalibrada, va a dar un dato equivocado. Ahora, en 700.000 muestras eso se anula, y sí nos permite tener información útil y valiosa para la definición de políticas públicas a nivel regional, obviamente a nivel país, a nivel regional, y también en algunos casos, a no ser que la comunidad sea muy, muy chiquitita y puede haber una distorsión, a nivel comunal también. Nosotros tomamos con cautela estos datos de desnutrición, porque es un aumento marginal. Hay que estar seguros que no es una desviación que se produce por la pandemia, en que tuvimos un cambio de los profesores a los apoderados que hicieron la medición de sus hijos. Ahí puede haber algo que produzca esta variación. Tenemos algunas comunas, como les mostré, que tienen aumentos muy grandes de un año a otro, y eso es poco probable que sea
real, probablemente es algo que dice relación con la muestra, y esto es una situación que ahora, teniendo este primer diagnóstico que se hace a través de este autorreporte, para esta información, vamos a buscar la manera de investigar en mayor profundidad con organismos técnicos como el INTA, por ejemplo, ir a aquellas comunas que tienen los mayores saltos, ir a aquellas comunas que tienen los mayores índices de prevalencia y estudiar más en profundidad las posibles causas. También señalar que nosotros estamos también y más abocados a los temas de obesidad y sobrepeso, obesidad severa en particular, que son índices que están muy, muy altos y que nos preocupan. Algunas cosas que sí tenemos certezas que la entrega de las canastas que hemos hecho, el gobierno a través de Junaev ha continuado entregando a los estudiantes la alimentación que recibían en la escuela a través de las canastas que son individuales, no son canastas familiares, son canastas individuales para un estudiante. Y ya hemos llegado a más de 30 millones de canastas entregadas, un esfuerzo importante que ha hecho el Estado de Chile, y nosotros creemos que esto ha sido un factor protector para que no se produzca un aumento importante en desnutrición. La FAO ha dicho que a nivel regional, probablemente a raíz de la pandemia, el hambre, que no es un indicador igual a de la nutrición, pero va directamente relacionado, se esperaba que aumentara un 7,7%. En Chile tenemos un aumento de nutrición de un 0,8%, lo cual nos indica que estas políticas de protección social, de asegurar, ¿verdad?, de entregar seguridad alimentaria a la población, han sido efectivas. No obstante eso, nosotros tenemos la convicción que las canastas que nosotros entregamos para las casas son un tremendo aporte, pero no reemplazan la alimentación presencial en la escuela. En la escuela los niños reciben la cantidad de nutrientes que necesitan, las porciones que necesitan, a las horas que necesitan, con una mucho mayor variedad de alimentos que lo que se puede entregar en una canasta, alimentos más frescos que lo que se puede entregar en una canasta. Y por eso nosotros creemos que de ser efectiva esta cifra, la mejor forma de corregirla lo más rápidamente es con el retorno a la presencialidad de las clases y con la entrega en los 12.400 establecimientos que atendemos, volver a la comida tradicional, volver a la comida casera, volver a atender a los niños en el comedor y que no sean los apoderados que tengan que prepararles su alimento en las casas, que sabemos que se pueden hacer de manera muy distinta. Los apoderados no tienen por qué ser expertos nutricionistas y en la escuela sí se hacen, nosotros creemos que reciben una alimentación de mejor calidad y de muy buena calidad, como señalan muchos organismos internacionales. Eso, presidente, obviamente quedo disponible a todas las consultas. Me quedo con el comentario que usted me hace de la escuela en particular. No conozco el detalle, no hay. Junaev sigue entregando cada 3 semanas la misma cantidad de canastas. Nosotros hemos entregado 1.800.000 canastas cada 3 semanas. Como decía, ya vamos en 30 millones de canastas entregadas. No hay ninguna escuela en que no se haya dejado de entregar algo y que la escuela tenga que comprarlo. Yo voy a investigar el caso que usted señala, puede ser alguna escuela que ellos han decidido aumentar la cobertura, o puede ser una escuela que volvieron a clases y todavía no hemos hecho la transición de canasta a comida presencial y ellos están supliendo. Hay varias posibilidades que yo me comprometo a investigarlas y darle una respuesta de qué pasó en esa escuela en particular que usted señaló. Gracias, don Jaime. Mire, más allá de que podamos quedar en contacto para hacerle llegar los antecedentes, porque no es un solo establecimiento, estamos hablando del Instituto Chimbarongo, reitero, que tiene un 80% de niños con vulnerabilidad, por lo tanto se requiere una atención especial, sobre todo a familias que tienen la única posibilidad de alimentar a sus niños como corresponde, yendo a este centro educacional. Y por lo tanto, que se les facilite, por ejemplo, el uso de la cocina. Ese es un tema esencial para poder atender a esos niños de parte de la Junaev. Pero más allá de la exposición que usted ha hecho en detalle, don Jaime, quiero comentarle que según datos del mapa nutricional 2020, la desnutrición infantil aumentó en 2,6% en el año 2020. Tal vez tenga que ver con la pandemia que usted mencionaba. Y un alza de un 0,8 puntos porcentuales, lo que los expertos miran con atención y que atribuyen a la crisis económica, supuestamente entonces por la crisis sanitaria o por la pandemia. Y en esta misma muestra, que involucra a 19.000 estudiantes, de los cuales 736.000 entrevistados mostraron signos de malnutrición por déficit, algo que no se veía al menos desde el 2009 en nuestro país, cuando se registró un pic de un 3,4%. Comillas, establece, ¿no es cierto?, el informe, que si se mira la canasta que se entrega hoy a los niños, lo que hay es fundamentalmente productos procesados, mucho tallarín, mucha papa, mucho carbohidrato que los niños no debieran consumir. Esas son las canastas que están recibiendo de parte de la Junaev los niños, y es cierto que volviendo al colegio es distinto, pero al menos una preocupación entonces frente a esta denuncia. Creo que es importante también tomarla en cuenta, don Jaime.
Por supuesto, presidente. Tomo nota de lo que usted me acaba de plantear. Bien, ¿hay algún diputado que quiera hacer una consulta, don Jaime Toá? Antes de otro expositor, se ofrece la palabra. Saludamos al diputado Presidente. Esteban Velázquez, a la diputada Sandra Amar, que están en vía telemática. ¿Y quién más está? Y por supuesto, la diputada Claudia Mix. Y aquí presencialmente, a don Boris Barrera también saludar, y está presencialmente don diputado Jorge Sabaj, también saludarlo. Y don Juan Carlos, entonces, Don Esteban Velázquez pidió la palabra. Diputado Velázquez tiene la palabra. Gracias, presidente. Gusto saludar a todos los colegas, a nuestro invitado, al director nacional de JUNAEP. Don Jaime, ¿alguna reflexión al respecto? Porque si bien se nota el 2020 el aumento de este índice de nutrición, por algunos documentos que por ahí circulaban públicos, ya venía algún aumento en este sentido, como que el 2020 se exacerba un tanto más, por las razones que usted comentaba, el presidente algo decía, probablemente por el año que han estado los estudiantes al interior de sus hogares, la alimentación más bien no ha sido la más adecuada, efectivamente la canasta de alimentos que ustedes entregan es individual, probablemente se comparte al interior de la familia, están consumiendo hace bastante rato nuestros niños y adolescentes, más bien algunos productos que los llenan más que los nutren. Así que, pero fíjese que en algunas regiones del norte, ¿por qué en el norte podría estar ocurriendo un tanto más de nutrición? Aunque según usted indica, ¿cierto?, los índices son marginales, en razón de otras regiones, alguna consideración, alguna reflexión que con sus equipos técnicos ustedes hayan estado desarrollando. Y lo segundo, me parece que usted está muy acertado cuando usted manifiesta que si los alumnos consumieran el alimento en las escuelas, estarían en mejores condiciones. ¿Alguna estrategia al respecto? ¿Necesariamente tienen que volver a clase o aparece alguna estrategia distinta que quizás los alumnos podrían ir? Un grupo de alumnos, no sé, organización del establecimiento, de la comuna, a lo mejor no son las soluciones que pudiera tener ahora don Jaime, pero algunos comentarios en razón de la experiencia que ustedes tienen. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Velázquez. Seguimos con las intervenciones. Antes de dar la palabra a don Jaime, tiene la palabra el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. ¿Se escucha? Así es. Sí. Bueno, buenas tardes y saludo a todos los colegas, las colegas, a don Jaime Toá también. Tenía dos preguntas. La primera, aprovechando que está aquí don Jaime, preguntarle cuándo me va a recibir. Le pedí audiencia hace aproximadamente 2 meses y no he tenido respuesta. Y la segunda pregunta tiene que ver con un poco con lo que decía el diputado Velázquez, porque yo he visitado, a propósito del llamado que está haciendo el ministro, bueno, no solamente ahora, sino que hace mucho tiempo atrás que viene anunciando desde marzo, recuerden que había que volver a clase. Yo he hecho varias inspecciones en varios colegios y jardines infantiles sobre las condiciones para que estos niños vuelvan, pero donde hay menos condiciones para volver, pensando en conservar la instancia social y todo eso, es en los comedores, más que en las salas. En las salas se podría decir que sacan sillas, sacan mesas y se pueden agrupar los niños manteniendo una distancia social, pensando que los niños no van a ser vacunados quizás hasta cuándo, tal vez nunca, porque todavía no hay pruebas en eso, pero los comedores son los que están más propensos a que exista contagio, porque son chicos, porque hay pocas mesas, en algunos lugares no hay ni siquiera esas divisiones que se proponían en algún momento. Por ejemplo, en el servicio local de Barranca se decía de que había que colocar unas divisiones con acrílico, en teoría en el papel decía eso, pero en la realidad no existe. Entonces, va relacionado, como decía, con la pregunta del diputado Velázquez, ¿cuál es el plan? Pensando en que, como decía don Jaime, una de las posibilidades de mejorar esa condición de alimentación era que volvieran al colegio. Entonces me imagino que debe haber un plan mucho más elaborado que el que debe tener el ministro para que los niños entren a clase. Eso, gracias. Gracias, diputado Barrera. ¿Alguien más? Diputados, diputadas, ahí en la pantalla. No hay nadie más que te pida la palabra. Bien, le damos la palabra entonces a don Jaime Toá para que responda a las inquietudes de los distintos diputados. Don Jaime. Perfecto. En relación a lo que nos plantea el diputado Velázquez, el diputado Barrera, algunas cosas se parecen en el fondo a cómo el plan para el retorno,
Nosotros estamos como servicio preparados en primer lugar para dar, apenas se nos solicite la comida presencial. Por supuesto, hay unos pocos días que hay que volver a instalarse, convocar a las manipuladoras de alimentos que tengan las condiciones, que la empresa habilite las cocinas, y nosotros en muy pocos días podemos retomar a solicitud de algún establecimiento la comida presencial. Nosotros estamos preparados para eso. ¿Cómo hemos estado operando hasta ahora? Hasta ahora son los propios establecimientos que han ido abriendo los que nos solicitan la comida presencial, y nosotros nos instalamos rápidamente y volvemos, en ese establecimiento se deja el sistema de canastas y se vuelve al sistema tradicional de alimentación, pero hasta ahora es a requerimiento de cada establecimiento. Como sabemos, el retorno es voluntario y los establecimientos son aquellos que nos indican cuando ellos quieren. De todas maneras, nosotros tenemos un trabajo que estamos haciendo, pero en fase ya 3 y 4, ir retomando la comida presencial en esas comunas que están en esa fase de manera más acelerada. En fase 1 no, y en fase 2 más bien a requerimiento del establecimiento. ¿Por qué el diputado Velázquez preguntaba por qué en el norte se produce más? Yo creo que soy muy responsable en esta cifra. Nosotros queremos hacer estudios más acabados, más científicos. Hay muchas diferencias entre el norte y el sur. El norte tiene mucho menor obesidad que en el sur. La obesidad en el norte es casi la mitad que en el sur, en la zona extrema. Bueno, lamentablemente ha ido aumentando desde el Maule del sur. Entonces, el norte tiene una característica distinta en la salud nutricional de sus estudiantes. Son mucho más saludables desde el punto de vista de la obesidad, pero al mismo tiempo también muestran, aunque sea, como dice el diputado, cifras marginales, muestran una mayor prevalencia de desnutrición. Nosotros estamos viendo si tiene que ver con las coberturas, porque históricamente por los índices de vulnerabilidad que existen y los indicadores que nosotros usamos para focalizar y asignar las comidas, en esa región históricamente existió una menor asignación. Queremos estudiar si tiene que ver con eso, si hay otras cosas culturales, si hay otros temas climáticos, de actividad física, y eso es el trabajo científico que queremos hacer para tomar políticas públicas que estén basadas en evidencia, en ciencia, y no en apreciaciones que uno puede tener. Podemos todos tener alguna apreciación de por qué eso se produce, pero aquí tenemos que hacerlo con organismos especializados, como decía el INTA, y ver cuáles son las políticas que nos permiten, primero, identificar por qué esta diferencia en obesidad y en nutrición, desnutrición, entre una región y otra. Y también el tema que plantea el diputado Barrera en cuanto a los comedores. Efectivamente, en los comedores nosotros tenemos que asegurar el distanciamiento. Es un momento delicado porque además, a diferencia de las clases, hay que sacarse la mascarilla, uno no puede comer con mascarilla, entonces el distanciamiento se hace más importante que nunca. Y es por eso que junto al Ministerio de Educación hemos establecido un protocolo, hay un aforo primero que fija el Ministerio, y después un protocolo que establece, al igual que muchos países que lo hacen de manera normal, no solo ahora por la pandemia, en que se pueden usar los patios y se pueden usar las salas de clase. Hay países desarrollados en que históricamente los niños siempre han almorzado en la sala de clase y no existe el comedor. Entonces nosotros tenemos un protocolo en que el director o directora del establecimiento tiene opciones, dependiendo del tamaño y del aforo de su comedor, de usar el comedor, cuando el clima y la infraestructura lo permita, de usar zonas exteriores, pero principalmente también de usar las salas de clases para que los niños retiren desde el comedor, pero vayan a su sala con el distanciamiento que existe dentro de la sala, con esas distancias que hay, y puedan tomar su desayuno y su almuerzo ahí. Nosotros tenemos este protocolo, no solo en eso, tenemos un protocolo en la cocina, un protocolo para manipuladores de alimentos, este protocolo para comedores, que aseguran que se pueda entregar la alimentación en condiciones de asegurar la salud. Y eso es la forma en que está preparado por ahora. Obviamente, según el aforo del establecimiento, vamos a ir evaluando no solo el aforo, si es posible o no entregar la comida en comedor y la sala, si el aforo da, también si el tamaño de la cocina permite los metros cuadrados para las manipuladoras de alimentos. Aquí nosotros nos preocupamos desde la salud de las manipuladoras hasta la salud del estudiante, y la forma como está planificando el retorno es así. En fase 1 no hay comida presencial, en fase 2 estamos evaluando si se comienza a dar, pero por ahora ha sido a requerimiento de los establecimientos, y en fase 3 y 4 la idea es que la comida ya sea presencial, a no ser que existan situaciones de infraestructura y aforo que lo impidan. Y ahí tendríamos que continuar con las canastas y esperar avanzar a las fases para pensar en una comida presencial. Lo otro, también señalar que nosotros, tanto en las canastas como en la comida presencial, hemos hecho un tremendo esfuerzo de aumentar la cobertura. Aumentamos en 200.000 las canastas desde que iniciamos el proceso hasta ahora, en un esfuerzo de negociación con la empresa proveedora,
y también lo vamos a hacer en la comida presencial, pero es importante señalar que se está haciendo el máximo esfuerzo posible, estamos gastando el 100% del presupuesto, estamos ejecutando el 100% del presupuesto, cada ciclo de canastas conlleva una inversión de 54.000 millones de pesos, eso es más o menos 3.300 millones de pesos por día. Aquí el Estado chileno hace un esfuerzo muy importante, sabemos que hay necesidades, sabemos que nos gustaría crecer en cobertura, hoy día estamos abarcando a 1.800.000 estudiantes, nos gustaría poder ir creciendo, pero hoy día la ejecución que estamos haciendo es la máxima posible que nos permite el presupuesto que tenemos, que es altísimo, es uno de los presupuestos más altos de una política pública que tiene el Estado chileno, y como decía, con una inversión en esta política de protección que tenemos desde el Ministerio de Educación de más de 3.300 millones diarios. Gracias, don Jaime. Es un par de comentarios. Primero, saber si ustedes visitan o fiscalizan de vez en cuando también a los establecimientos educacionales que están empezando a entregar este tipo de alimentos para ver si está cumpliéndose los objetivos y también conocer las reacciones de los usuarios. Es importante también la retroalimentación. Eso es lo primero. Lo segundo es que también me gustaría que me me dijera su correo internamente, su correo electrónico, para hacerle llegar los antecedentes que usted me pedía. Y también responderle, ojalá, al diputado Barrera sobre la solicitud de audiencia que le planteó en su intervención. No, yo perdón, presidente, Sí. ahí veo una mano arriba, ¿respondo o espero la otra intervención? Sí, no sé, al tiro, diputada Mar, antes o primero responde el director. Como usted quiera, si quiere, le damos la palabra a la diputada para que también pueda responder todo, director. Diputada Gracias, Sandra Mar. presidente. Ya, muchas gracias, presidente. Estaba viendo los cuadros estadísticos con respecto a la región, y yo soy diputada, director de la región de Magallanes Antártica chilena. Si bien es cierto, los promedios que existen de desnutrición infantil está más bajo lo que es el promedio nacional, pero sí me preocupa cuando estoy aquí viendo a la luz de los antecedentes de las presentaciones que ustedes entregaron, el aumento que han tenido dos comunas en mi región de Magallanes. Una es la comuna de Río Verde y otra es la comuna de Primavera, donde un 0% se aumentó un 33,3%. La verdad es que es un aumento bastante significativo. Si vemos estos datos, a mí me gustaría consultarle, director, usted algo señaló de que hay que ver futuras políticas públicas. Justamente hacia allá quería apuntar. ¿Cuál va a ser el seguimiento que se le van a hacer a estos datos que están acá, porque corresponden a niños que están pasando por un tema de desnutrición infantil? Y yo considero que no nos podemos quedar solamente en los números y en los datos estadísticos. Entonces, mi consulta va hacia eso, y más que una consulta, una solicitud. Me gustaría saber cuál es la estrategia que se va a realizar, si va a haber un seguimiento. Yo creo que aquí tiene que haber también una coordinación intersectorial con los municipios, ¿cierto?, con varios organismos que están involucrados. No nos olvidemos además que nosotros como región de Magallanes, usted sabe la carestía que hay con respecto, por ejemplo, a las verduras. Acá pagamos hasta 6.800 pesos un kilo de palta, ¿ya? Entonces, yo creo que también estamos hablando de lo que son los estilos de vida saludables. Sin embargo, acá los altos costos que tiene todo lo que es verduras y frutas en nuestra región indudablemente inciden en estos estilos de vida saludables. Así que hacia allá va mi inquietud, director. Ok, gracias, diputada Sandra Mar. Tiene la palabra el director de JUNAEP, don Jaime Toá. Gracias, presidente. Primero, en su consulta, obviamente nosotros tenemos un programa de supervisión bien extenso en todo el proceso de entrega de canasta o cuando se están entregando la comida normal. No solamente los funcionarios de JUNAEP se desplazan y recorren todos los establecimientos, sino también nosotros tenemos empresas externas especializadas en control de contrato y supervisión, y nosotros realizamos cerca de 5.000 supervisiones de canasta durante cada ciclo de canasta. Nosotros tenemos una gran cantidad de supervisiones, por decir, y creemos que son muestras suficientemente grandes que nos permiten identificar cómo cada empresa se va comportando y cuando hay cosas que tienen que ser corregidas. Hemos aumentado mucho en los últimos años el nivel de supervisión cuando sumamos un doble esfuerzo de empresas especializadas en control de contratos y de lo que hacen nuestros propios funcionarios, que han hecho un tremendo esfuerzo durante la pandemia, igual que los equipos de los colegios y los jardines infantiles que han estado disponibles para entregar las canastas, a pesar de estar a veces en distintas fases. En relación a lo que me decía,
cuál es la opinión de los apoderados. Nosotros estamos siempre, tratamos de estar en los procesos de entrega, más allá de algunas cosas puntuales que son lamentablemente las que más salen, digamos, con algún reclamo, alguna calidad de alguna fruta, una verdura, decir que hay bastante aceptación, hay mucha valoración por las canastas, no solo porque son 30 millones de canastas que hemos entregado, sino que son, a diferencia de la canasta tradicional que se conoce, que tiene solo no perecibles, esta es una canasta que trae además frutas y verduras, no podemos entregar en la variedad que nos gustaría porque hay un tema de conservación. Se entregan aquellas que son más resistentes a estar sin cadena de frío, porque esta generalmente no tiene cadena de frío esta canasta, pero sí a raíz de recomendaciones de la FAO, de Naciones Unidas, incorporamos fruta y verdura, trabajamos con Eligio Birzano, la importancia que tenía esto de continuar, aunque fuera con una menor variedad de lo que se hace normalmente en la escuela. Entonces, estas canastas son complejas de administrar por eso, especialmente en las regiones que hace mucho calor en verano, las tenemos que calzar el día que llegan a la escuela y ese mismo día los operados están convocados para entregar. También en algunas regiones se entrega proteína congelada, como pollo congelado, que eso también es de alto valor nutricional, pero logísticamente hace que sea mucho más complejo, pero el resultado es que los apoderados tienen una muy alta valoración, y eso donde se ve reflejado no solamente en la opinión que nosotros recibimos de apoderados que retiran 1.800.000 canastas, sino que las canastas se retiran en un 100%. O sea, no hay ningún apoderado que no valore esta canasta como para no ir a retirarla. Sabemos la situación que están pasando las familias, sabemos la necesidad que tienen, pero el 100% de las canastas se retiran, cosa que no ocurre necesariamente siempre con todas las cosas que Junaep entrega en periodos de normalidad. En relación a la pregunta del diputado Barrera, yo ahí me comunico con el diputado, yo entendía que él había tenido una reunión con mi equipo, yo pensaba que era un tema que estaba resuelto. Si no es así, como ha ocurrido en otras ocasiones, yo encantado recibo al diputado, ya nos hemos reunido en otra oportunidad, y en esta ocasión yo feliz lo contacto y agendamos una reunión. No tengo problema en eso. Normalmente yo siempre recibo, tengo política a todos los parlamentarios que me solicitan audiencia. Así que, diputado, yo me comprometo con usted a contactarlo y que agendemos esa reunión, ojalá la próxima semana. Y en relación a la pregunta de la diputada Mar, efectivamente hay varias cosas que estamos pensando, como primero hacer un comentario sobre esos porcentajes, y eso cuando digo, nosotros transparentamos las cifras tal como salieron de la encuesta, esto está sin depurar, aquí nosotros no retocamos las cifras, pero sí hay ciertas comunas muy chicas en que uno identifica que, por ejemplo, solo un establecimiento reportó, y este establecimiento reportó mal, entonces claro, un 33% de aumento de desnutrición no es factible, no es real. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ir a terreno y volver a verificar esas comunas y a lo mejor repetir algunas muestras. Mientras más chica la comuna, mientras menos colegios reportaron, un error en un colegio altera la cifra. Entonces estas comunas que tienen datos fuera de tipo, datos anormales, tenemos que filtrarlas y tenemos que chequear qué pasó. Nosotros estamos claros que no hay un aumento del 33% de la desnutrición en esa comuna. Ahí hay un problema de muestra, de que la muestra fue muy chica, o cuando 3 colegios reportan una comuna y uno lo hace mal, altera el resultado de la comuna, pero sí nos obliga a ir a verificar en terreno qué es lo que pasó ahí y corregir. En cuanto a cuáles son las políticas que estamos adoptando, la primera tiene que ver con el retorno a clase. Para nosotros es muy importante que volvamos a clase y los niños puedan retomar no solamente su alimentación, sino que su actividad física, su salud mental. Sabemos que hay una relación directa entre salud mental, si un niño está angustiado, si un niño está en su casa con complicaciones de salud mental, incide en su comportamiento de alimentación. La ansiedad incide en cómo todos nos alimentamos cuando tenemos ansiedad. Entonces eso hay que recuperar la normalidad, no solo por la preparación de la comida, sino que la actividad física es muy importante y también la salud mental de los estudiantes. O sea, la primera política es el retorno a las clases presenciales y la alimentación presencial. Esa es como la política 1. Lo segundo es que estamos obviamente evaluando estas comunas puntuales donde hay mayores índices de desnutrición. Vamos a ir a terreno, vamos a hacer estudios con organismos especializados y vamos a evaluar la posibilidad de aumentar dentro de lo que los presupuestos nos permite la cobertura en esas comunas. Obviamente, si alguna Junaep nace como institución que su misión era combatir y derrotar la desnutrición en Chile eso se logró, y obviamente, aunque sea marginal, aunque a lo mejor sea puntual por este solo año, vamos a concurrir y vamos a cumplir con nuestra misión de asegurar que eso no siga aumentando, y si es necesario mejorar algunas coberturas puntuales en algunos territorios, lo vamos a hacer. Y finalmente, diputada, obviamente cada año nosotros en las licitaciones vamos mejorando la calidad de la alimentación, y en la última licitación tenemos cambios importantes en cuanto a disminución de carbohidratos que no queremos entregar. Hay una baja sustancial del pan, por ejemplo, que era el desayuno, históricamente se componía de pan,
hoy día baja el aporte de pan, pero se reemplaza con mayor cantidad de fruta, con mayor cantidad de proteína de huevo, por ejemplo, un omelette de huevo en la mañana. No voy a explicar el detalle de la estructura alimentaria, pero sí hay una mejora, duplicar la frecuencia de productos del mar y pescados, etcétera, que van a ser un elemento importante para que los estudiantes reciban una mejor nutrición, una mejor acceso a proteínas de calidad, menos carbohidratos de mala calidad, más productos del mar, etcétera, algas, granos de mejor calidad. Y eso se va a ver, pero para eso necesitamos que volvamos a clases presenciales. Gracias, don Jaime. Creo que es importante lo último que usted destacaba con respecto a los productos del mar, y eso hoy día no está ocurriendo, y sabemos también que tenemos muchas microempresas que podrían ser parte de aquellos que puedan tal vez atender a estos establecimientos educacionales. Vamos a tener que suspender unos minutos. Lo tenemos que hacer porque está el llamado a la sala, estamos paralelo a la sesión especial que hay hasta ahora. Vamos a volver unos minutos para cumplir con nuestra obligación en la sala de sesiones, y por lo tanto volvemos a la comisión para poder escuchar los dos invitados que nos quedan. Gracias, don Jaime. Gracias, diputadas y diputados. La Comisión de Desarrollo Social, y dentro de los invitados tenemos, don Juan Carlos, Presidente. Sí. A continuación, si los invitados están doña Daniela Godoy, la señora Daniela Godoy, secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, y don Francisco Pérez, encargado del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA. Partimos con Doña Daniela Godoy. Perfecto. Tiene la palabra Señora Daniela Godoy. señora por favor. Daniela. Señora Daniela Godoy. Está desconectada en este momento. Sí, está don Francisco, allí don Francisco Pérez. Ahí parece que ahí está, ahí está. Señora Estamos. Daniela tiene la palabra. Tiene que prender su micrófono, por favor. Micrófono. Por favor, señora Daniela, su micrófono para que pueda intervenir. Es que está hablando. Señora Daniela, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? ¿Sí? Sí, Micrófono, ahora sí. Tiene usted la palabra. ¿Nos está escuchando? Aquí está. ¿Nos escucha? Ay, sí, presidente. Muy buenas tardes. Ahora sí lo escucho. Ok. Tiene la palabra señora Daniela Godoy. Muchas gracias. Voy a proyectar una presentación. Usted es la secretaria ejecutiva del programa Elige Vivir Sano, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto. Ahí está. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad de compartir con ustedes la información que tenemos desde el Observatorio Elige Vivir Sano, y también las iniciativas que estamos ejecutando desde el sistema Elige Vivir Sano. Nuestra presentación va a ser acerca de los antecedentes de la malnutrición. Vamos a hablar de malnutrición en términos generales, todos los datos que tenemos, de la Secretaría y el sistema Elige Vivir Sano, cuál es el rol que cumple, el rol que tiene la protección social, porque somos una agencia pública que está del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, las políticas que han tenido de alguna manera mayor impacto durante los últimos 10 años, asociados a la malnutrición principalmente por exceso, y las acciones que se han ejecutado en pandemia, principalmente para mitigar los efectos que la pandemia ha podido tener en la alimentación de las familias más vulnerables. La malnutrición puede definirse desde distintas maneras. Como ya se ha hablado aquí, se habla de malnutrición por exceso, si es que estamos hablando de sobrepeso o de obesidad, y también podemos hablar de malnutrición por déficit, donde tenemos conceptos importantes como la desnutrición, que ya se ha señalado, pero también tenemos los conceptos de retraso en la talla, que son un indicador también para medir aspectos asociados a la malnutrición por déficit. En materia de malnutrición por exceso, nosotros tenemos los datos de la OECD, donde se muestra que Chile es el segundo país de la OECD con mayor obesidad y sobrepeso de estos países.
y tiene un 74,2% de la población mayores de 15 años que tienen obesidad y sobrepeso. Un punto importante a establecer acá es que ya hay bastante evidencia que muestra que los países que tienen mayores niveles de obesidad y sobrepeso tienen también mayores niveles de tasas de mortalidad por COVID, porque hay una relación entre la obesidad y el sobrepeso y el tener un mayor riesgo de ser hospitalizado o tener mayor mortalidad por COVID, como también ocurre con enfermedades no transmisibles. Otro tema importante también es que nuestro país estamos en segundo lugar, pero que nosotros hemos pasado por sobre países como Estados Unidos, que por mucho tiempo habían estado por sobre niveles en comparación a Chile. Este es un mapa de la malnutrición por exceso en adultos, de acuerdo a los últimos datos que tenemos oficiales, que es la Encuesta Nacional de Salud. Son los mayores de 15 años, y en rojo se pueden ver aquellas regiones que están por sobre el promedio, que ya es bastante alto, que es un 75% de la población. En amarillo, aquellas regiones que están por debajo del promedio, es decir, que tienen menos malnutrición por exceso, y en naranjo están los que están en el promedio. Como pueden ver ustedes, destacan regiones con altos niveles como la región de Magallanes y la Antártica chilena, que tiene un 80% de la población con obesidad y sobrepeso, la región de Biobío, Maule, la región metropolitana y también la región de Los Ríos. Es importante señalar aquí que son las personas de menores niveles socioeconómicos, las que viven en zonas rurales, y las mujeres las que presentan mayores niveles de obesidad, indicando que hay un efecto importante de los determinantes sociales de la salud en la malnutrición en nuestro país. Otro tema relevante es qué ha pasado después de la pandemia, porque estos datos son anteriores a la pandemia. Y aquí nosotros podemos ver que un 44% de las personas señaló que había aumentado de peso durante la pandemia, y también se indicó en otros estudios que somos el segundo país con mayor aumento de peso percibido durante la pandemia. Por lo tanto, la malnutrición por exceso ha tenido un impacto durante este tiempo. Cuando vemos la malnutrición por exceso en escolares, tenemos datos que son más recientes y que son durante la pandemia, porque estamos viendo los datos del mapa nutricional de la JUNAER, que ya presentó el director nacional, por lo tanto no me voy a detener en profundidad, pero sí mostrarles aquí cuáles son las regiones que presentan los mayores niveles de malnutrición por exceso en escolares, es decir, obesidad y sobrepeso, siendo la región de la Araucanía, la región de Aysén y de los lagos las que presentan los mayores niveles y que están por sobre el promedio. Cuando vemos la obesidad total en escolares, es decir, la obesidad mórbida y la obesidad, es importante destacar el efecto de los determinantes sociales de la obesidad en escolares, ya que los estudiantes del primer quintil del índice de vulnerabilidad escolar comunal, por ejemplo del Gran Santiago, tienen 44% más de probabilidad de presentar cualquier tipo de obesidad que los estudiantes del quinto quintil del índice de vulnerabilidad escolar. Esto también muestra el efecto de los determinantes sociales en la materia, y acá podemos ver que son las regiones del sur, incluido también Valparaíso, los que presentan los mayores niveles de obesidad total en escolares, y que sabemos que la obesidad en niños, niñas y adolescentes tiene un impacto muy severo en la salud, y por lo tanto es algo que debe abordarse con urgencia. Respecto de los datos de desnutrición en escolares, que ya los presentó el director Jaime Toá, destacar aquí cuáles son las regiones que presentan los mayores prevalencias de desnutrición de acuerdo al mapa nutricional de la JUNAER, y ya se conversó que efectivamente son las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y la región metropolitana. Cuando vemos el retraso en la talla en escolares, aquí vemos también que la región de Atacama presenta índices que están por sobre el promedio, la región de los lagos, la región metropolitana, Tarapacá y Arica y Parinacota. Por lo tanto, hay algunas similitudes con los datos de desnutrición.
En materia de alimentación, cuando vemos alimentación propiamente tal, contarles que nosotros hicimos el año 2020 una radiografía de la alimentación que estudió en profundidad cuáles eran los gastos en alimentos de las familias, cuáles eran estas cantidades, cómo se cumplían las recomendaciones, cómo se gastaban distintos tipos de hogares, ya sea por composición de hogar, también por nivel socioeconómico, entre otras cosas. Y podemos destacar que dentro de los alimentos en que más gastan los hogares de nuestro país está el pan, por ejemplo, los dulces y las bebidas azucaradas, que son algunos de los alimentos que ustedes pueden visualizar ahí. Principalmente una de las conclusiones es que los hogares con niños, niñas y adolescentes, uno de los mayores gastos se sitúa en dulces, bebidas azucaradas, y esto es mayor que el gasto promedio nacional que otro tipo de hogares. También hicimos una parte cualitativa del estudio que nos mostró que durante la pandemia aumentó el consumo de productos no saludables, especialmente cuando se inició el confinamiento, y los hogares declararon tener mayor ingesta de comida, como pizzas, galletas, pastas, bebidas azucaradas, entre otros, y el consumo de estos alimentos se asoció principalmente a la percepción de mayor ansiedad y aburrimiento de las familias. Eso fue al menos lo que nosotros pudimos levantar de la información cualitativa que tomamos durante la pandemia. En lo que respecta a la alimentación en niños y niñas entre 2 y 12 años, antes de la pandemia, nosotros tenemos datos que provienen de un estudio que hace el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y aquí una de las principales conclusiones son las diferencias en el nivel de cumplimiento de las guías alimentarias cuando comparamos los niños y niñas que provienen de una situación socioeconómica menor en comparación a los que están en una situación socioeconómica mayor. Aquí podemos ver, por ejemplo, las diferencias que existen en el consumo de frutas y verduras en el segundo lugar de las barras, y podemos ver el primer quintil de ingreso, los niños que pertenecen al primer quintil de ingreso, que está en la primera barra, y en comparación al quinto quintil de ingreso, es decir, tenemos un 58% de los niños, niñas y adolescentes en esta edad que consumen fruta y verdura al menos una vez al día, en comparación a un 72% de los que consumen una vez al día del quinto quintil. Y aquí también tenemos información asociada a que efectivamente los niños y niñas que tienen un nivel socioeconómico más bajo tienen una alimentación de alimentos más ultraprocesados, menos saludables. Respecto de la inseguridad alimentaria, que es otro concepto importante de analizar cuando hablamos de malnutrición. La inseguridad alimentaria está definida como la falta de acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de acuerdo a la definición de la FAO, pero es importante señalar que esto mide no solamente que las familias o que las personas o los hogares estén consumiendo la cantidad de los alimentos que necesitan para su desarrollo, sino que también tiene que ver con la calidad de los alimentos. Es decir, por ejemplo, si no se están consumiendo frutas y verduras, que son alimentos nutritivos, pues esto va a contribuir a que haya una mayor inseguridad alimentaria. Los datos de inseguridad alimentaria antes de la pandemia nos mostraban que un 13,1% de los hogares presentaba inseguridad alimentaria en hogares moderada o severa. Aquí ustedes pueden ver que las regiones que presentan mayor inseguridad alimentaria, de acuerdo a los datos antes de la pandemia, estaba Arica y Parinacota, Atacama, la región metropolitana, la región de Biobío, entre otras. Luego de la pandemia, se hizo una encuesta que se llama la encuesta social COVID, que ustedes la deben conocer bastante bien por los datos sociales, de ingresos, de pobreza, etc. Y en esta encuesta se midió la inseguridad alimentaria. En la medición que se hizo en la primera ronda en julio del 2020, la encuesta reflejó, los resultados reflejaron que un 19,4% de los hogares presentaba inseguridad alimentaria moderada o severa. La segunda medición se hizo en diciembre del 2020 y reflejó que un 11,5% de los hogares presentaba inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, bajó de un 19,4% a un 11,5%
todavía presentando un grupo de familias inseguridad alimentaria, cosa que se está abordando y trabajando. Respecto de la Secretaría Elige Vivir Sano, contarles que está en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que tiene principalmente 4 objetivos. Primero, hacer seguimiento a los factores de riesgo y factores protectores de la malnutrición y de las enfermedades no transmisibles. Eso lo hacemos desde el Observatorio Elige Vivir Sano, donde tenemos publicados distintos estudios y encuestas que vamos realizando. Luego tenemos un rol de coordinar y monitorear las políticas, planes y programas que estén relacionados con la malnutrición, y por eso trabajamos mucho, por ejemplo, con JUNAEP, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura y tantos otros actores del sector público, pero también municipalidades, sociedad civil, organizaciones internacionales, Consejo de Desarrollo Saludable constituido por instituciones como el INTA, la FAO, la Organización Panamericana de la Salud, entre otros. Y también tenemos un fin de hacer proyectos, iniciativas para apoyar a distintos sectores y actores y promover los comportamientos alimentarios saludables. Contamos con una ley que es la ley 20.670. Y el sistema Elige Vivir Sano es este conjunto de políticas, planes y programas para abordar temas como la malnutrición. Tenemos distintas áreas de trabajo, como ya les comenté. ¿Cuáles son las políticas que hemos impulsado durante estos 10 años? Bueno, en primer lugar, la ley de etiquetado de alimentos, que ustedes saben que ha tenido bastante impacto en la reformulación de los alimentos, la exposición a la publicidad por parte de niños y niñas. También se ha disminuido la demanda de ciertos productos altos en azúcar, por ejemplo, disminuyó un 9% y un 7% para los que son altos en calorías. Estos son últimos datos de algunos estudios. También hemos impulsado el impuesto a las bebidas azucaradas, que disminuyó un 21,6% el volumen mensual comprado de bebidas azucaradas con impuestos más altos. Y hemos hecho cambios profundos con JUNAEP en el programa de alimentación escolar, en aumentar las frutas y las verduras, en aumentar las legumbres, los productos que son nutritivos, en acercarnos a un cumplimiento de todas las guías alimentarias, y además también hemos trabajado con ellos en la aceptabilidad, mejorar la aceptabilidad por parte de los almuerzos. Todo esto que les estoy diciendo son políticas que no están necesariamente focalizadas en pandemia, voy a ir luego a esas políticas. Otros temas que también hemos impulsado son el plan de centros Elige Vivir Sano, las plazas Elige Vivir Sano, y el programa de mejoramiento urbano comunal, principalmente para mejorar los entornos, hacer entornos que sean más inclusivos, que sean más amigables y que permitan y que den oportunidades a las personas para hacer deporte. Y otras políticas que están asociadas al bienestar, como por ejemplo todos los huertos escolares y comunitarios en distintas zonas del país, que tienen bastantes beneficios, sobre todo en el caso de los niños, niñas y adolescentes. La Política Nacional de Parques Urbanos, donde hemos trabajado con el Ministerio de Vivienda para aumentar los parques, y el programa Uso de la Bicicleta, que hemos trabajado principalmente con el Ministerio del Transporte para poder aumentar las ciclovías, las ciclorrutas y otras vías para facilitar este desplazamiento. Respecto de las acciones de Elige Vivir Sano en la pandemia, hay 2 grandes cosas que hemos trabajado. Por una parte, un plan de seguridad alimentaria que está disponible en nuestro sitio web. Tiene 29 medidas de corto y mediano plazo, y este plan tuvo un objetivo de poder trabajar en iniciativas que pudiesen mitigar los efectos que la pandemia podía tener en la alimentación, especialmente de las familias más vulnerables. Comenzamos a trabajar en esto desde abril del año 2020, incorporando, por supuesto, instituciones como la JUNAEP, la FAO, entre otros, y implementamos estas 29 medidas que incluían las canastas de la JUNAEP que se estaba comentando hace un rato. También incluimos otras medidas que les voy a contar rápidamente a continuación. Y por otra parte, fortalecer la estrategia integral de prevención de obesidad, porque la pandemia significó... Señora Daniela, disculpe, entendiendo que estamos citados hasta las 7, vamos a solicitar el acuerdo para extender unos minutos, pero de todas maneras usted puede ir cerrando porque nos queda un invitado. Entonces, ¿hay acuerdo de extender al menos 10 minutos? ¿Sí, diputados, diputadas? ¿Sí? Ok. Para que usted vaya cerrando, por favor, porque nos queda todavía una presentación. Se agradece, señora Daniela, gracias. Muchas gracias, voy a cerrar.
Bueno, dentro de algunas medidas del Plan de Seguridad Alimentaria, comentarles que tenemos un fondo Elegir Sano COVID para apoyar a las fundaciones y corporaciones que quieren implementar medidas para apoyar la alimentación de las familias o crear oportunidades para hacer deporte. También creamos una plataforma para apoyar a las ferias libres para que pudiesen hacer repartos a domicilio y que también las personas pudiesen pedir a sus ferias libres sus productos sin riesgo y a cualquier horario y recibirlos en sus domicilios sin costos de envío. Bueno, las canastas de la JUNAEV, que ya se refirió a eso el director, hicimos también un proyecto de entrega de alimentos saludables a ollas comunes, ya que lo implementamos a lo largo de todo el país, y otras acciones como por ejemplo una programación en TV Educa Chile para poder llegar a niños, niñas y adolescentes a lo largo del país durante el confinamiento y la pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Ok, vamos a, seguramente para cerrar con la intervención de los parlamentarios, pero nos importa mucho que los invitados que teníamos el día de hoy puedan exponer, así que le damos la palabra a don Francisco Pérez, de INTA, me decía don Juan Carlos. Sí. Perfecto. Don Francisco Pérez, perdón, tiene la palabra. Sienta su micrófono, por favor, don Francisco. Sí, gracias, señor presidente. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Me indica, por favor, si se ve bien en pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, voy a ser muy directo, muy concreto. Agradezco la oportunidad y agradezco las presentaciones de Daniela y del director de JUNAEV, porque este estudio nos permite hacer un contrapunto bien interesante respecto a un estudio netamente científico a lo que yo represento, que es la academia, y que puede tener un contrapunto muy interesante y una concordancia muy relevante respecto a lo que se presentó en el mapa nutricional y las medidas que presentó Daniela Godoy. Solamente centrar que los resultados corresponden al año 2019 y muy brevemente, tal como lo indicó Daniela, la malnutrición la podemos enfocar o por déficit o por exceso, y uno de los puntos en común que tiene tanto la desnutrición como la obesidad está marcado acá en rojo y tiene que ver con uno de los puntos que son las carencias de micronutrientes. ¿Ya? Estas carencias de micronutrientes son el punto en común que tiene este aspecto nutricional tanto de la obesidad como el de la desnutrición. Esto ha sido descrito ya hace mucho tiempo por la FAO. A esta deficiencia de micronutrientes es lo que se le denomina comúnmente hambre oculta y tiene que ver con problemas asociados a una malnutrición. Y que esta malnutrición o se da por déficit en el caso de la desnutrición o se da por exceso en el caso del sobrepeso y la obesidad, y los condicionantes están bastante bien documentados en la literatura. También llevarlos al escenario con el cual se deben correlacionar nuestros datos. He tomado que es el mapa nutricional del año 60 al año 2019 de JUNAEV y Elige Vivir Sano, para un poco mostrar gráficamente cuándo se cruzan las líneas en términos en que empezamos como país a mostrar altas cifras de obesidad y un control ya muy bajo de lo que fue la desnutrición, y eso es hace bastante tiempo. Motivado por los años de estudio donde no había presencia de marcadores serológicos y marcadores bioquímicos de deficiencia, fue uno de los aspectos principales que nos motivaron a hacer este estudio, fundamentalmente la no existencia de datos en la literatura nacional desde el año 2003. Justamente académicos del INTA, como el doctor Manuel Olivares y la doctora Eva Ekström, son los últimos académicos que publicaron deficiencias de micronutrientes en población chilena, y eso nos motivó a hacer este estudio, que claramente, como lo muestro acá, tiene un poder mucho menor, por supuesto, al poder de tamaño muestral que tiene el mapa nutricional de JUNAEV,
pero son protocolos completamente distintos. Este es un estudio en terreno que requiere una toma de muestra de sangre y por lo tanto también el dato duro, el dato sólido de los micronutrientes no viene por encuesta, sino que viene por una medición plasmática. Utilizamos, digamos, las mismas metodologías desde el punto de vista antropométrico que utilizaba la JUNAEP hasta el año 2020, cuando hubo el cambio de la metodología, y tenemos datos interesantes fundamentalmente de Antofagasta, Santiago y Concepción. La invitación decía Bio Bio, pero nuestros datos son solo de Concepción. Y dato importante para hacer este contrapunto, existe congruencia para estos datos nuestros que son del 2019 respecto a los altos índices de obesidad y una congruencia también para ese año respecto a la desnutrición que mostraba Antofagasta. Si ustedes se fijan, aquí hay muy baja desnutrición y tiene que ver con los colegios que nosotros escogimos para hacer estos marcadores. Por eso que hace mucho sentido el comentario del señor Toá respecto a la metodología. Aquí hay metodologías que no se pueden comparar y es una invitación que yo ya he recogido de parte de JUNAEP a que conversemos y discutamos respecto a la solidez de los datos conjuntos. Hicimos determinación de deficiencia de microminerales, determinamos los que creíamos más importantes, hierro, cobre, zinc y calcio, y como ustedes pueden ver, Antofagasta nos llama mucho la atención respecto a la deficiencia de cobre y la deficiencia de calcio. En Concepción encontramos un valor bastante importante en deficiencia de hierro y en Santiago deficiencia de zinc. Tal como decía el señor Toá, no hay una relación directa para muchos indicadores con el nivel socioeconómico y esto solo se dio con los niveles de calcio. Aquí está gráficamente lo que encontramos, una deficiencia importante en Concepción para hierro, deficiencia importante para Antofagasta en términos de cobre plasmático, deficiencia de zinc en Santiago y deficiencia de calcio en Antofagasta. Y cuando nos fuimos a mirar las vitaminas plasmáticas, que también son indicador de micronutrientes, nos encontramos con una deficiencia tremenda en las tres regiones analizadas, y de nuevo aparecen deficiencias también más marginales, localizadas específicamente en la ciudad de Antofagasta. Aquí probablemente el valor que sea interesante de estudiar a futuro sea vitamina B12, y el que destaca absolutamente por sobre todos ellos es la alta deficiencia que tienen nuestros niños en términos de vitamina D. Aquí está de nuevo gráficamente lo anterior, alta deficiencia de vitamina D en las tres regiones, cercana al 80%, cuidado con las escalas que no son iguales, una deficiencia bastante marginal en vitamina A, cercana al 5% en Antofagasta, deficiencia de vitamina B12 en Antofagasta y deficiencia de vitamina E también en Antofagasta. En conclusión, nuestro estudio, que es el que nosotros nos permitió comentar los datos presentados por el mapa nutricional de JUNAEP, tienen la fortaleza de la representatividad muestral para un estudio biológico con marcadores bioquímicos que presenta datos nuevos para vitaminas y minerales en esta malnutrición por déficit o por exceso, con un destacado valor muy bajo para vitamina D en toda la población, que tiene que tener una consignación especial, y eso se lo hemos hecho saber al Ministerio de Salud, quien ha recogido nuestros datos, y deficiencias de hierro, calcio y zinc, que fueron déficits inesperados. Realmente no esperábamos tener estos déficits en Antofagasta ni en Concepción en el caso del hierro. Y pensamos que es una situación, dado que esto se grafica en el año 2019, que podría ser bastante preocupante respecto a los incrementos de obesidad y de deficiencias de micronutrientes, y si a esto le sumamos un posible aumento muy marginal de la desnutrición, probablemente estemos incrementando estos déficits de micronutrientes tanto en pandemia, y vamos a tener que estar muy preparados para lo que podamos responder en pospandemia. Eso es todo, señor presidente. Gracias, don Francisco. Tiene la palabra la diputada Erika Olivera. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludar
a quienes nos acompañaron en el día de hoy, agradecer a Daniela, Francisco, al señor Toá, que ya se tuvo que retirar. Pero, presidente, yo más que nada porque me parece muy interesante lo que lo que nos han presentado acá, sobre todo lo último, sobre todo lo que muestra el señor Francisco Pérez, porque si bien conocemos que en Chile se han ido trabajando políticas que tienen relación con la alimentación, con la sana alimentación para la población, hoy día esta pandemia ha dejado reflejado también una diferencia y la desigualdad que muchas veces tiene nuestro país en el tema de la nutrición. Y qué bueno que hoy día estén hablando de la nutrición o la malnutrición, porque siempre nosotros nos hemos enfocado y hemos escuchado a lo largo de la historia hablar de las dietas, ¿cierto? Cuando vemos a un niño que está sobrepeso y les dicen tienes que poner esta dieta, no, porque bien reflejaban acá los cuadros en que una persona puede ser de un peso muy alto, pero eso no quiere decir que esa persona se esté alimentando bien o esté recibiendo los nutrientes necesarios para su desarrollo, que en el caso de un niño es muy importante. Entonces, me llamó mucho la atención porque es una alerta a la que nosotros tenemos que poner ojo cuando don Francisco muestra esos gráficos y habla sobre la deficiencia de vitaminas, de hierro, que hoy día están viviendo algunos sectores de Chile con con mayor cantidad, mayor porcentaje en esas regiones, como Antofagasta, Concepción y Santiago, que fueron las que mencionó él. Entonces también, no sé, ahí y me gustaría hacer la pregunta, yo no sé si alguno de Daniela o don Francisco podrán responder, pero o si no, preguntarle a algún experto en ese sentido, porque así como vemos nosotros que en otras áreas que se trabajan dentro de nuestro país en cuanto a políticas, se toman decisiones muy centralizadas, cierto que después que son decisiones que finalmente llegan a todo Chile, pero que las realidades de todo Chile no son las mismas. La región de Antofagasta no es lo mismo que la región de Magallanes, no es lo mismo que la región metropolitana. Sin embargo, muchas decisiones que se toman desde la región metropolitana y se encarnan en el resto de las regiones. Y hoy día estamos viendo que en el tema alimentario es lo mismo. Entonces, la pregunta primera es esa, si las formas o las recetas que utilizan hoy día, por ejemplo, desde la JUNAED, que lamentable que no esté el señor de la JUNAED, pero hoy día la receta o los nutrientes que se utilizan para la alimentación de los niños es toda por parejo, es toda por igual para todo Chile. Yo entiendo que eso es así, pero me gustaría que nos respondieran. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque lo que me están mostrando hoy día estos cuadros es que así como tomamos decisiones para todo Chile, miradas desde una sola región, en el tema alimentario estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué se piensa o cómo se piensa trabajar eso a futuro para en el fondo ir mejorando? Porque ya nos hemos dado cuenta que cómo esas diferencias que tenemos de déficit de nutrientes o de vitaminas, hoy día, como vuelvo a insistir, es una alerta, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a enfocar nosotros para poder atacar estas deficiencias? ¿Cómo vamos a suplir eso a través de la alimentación? Y nada, voy a aprovechar aquí que está Daniela, que es una persona que ha impulsado mucho todo lo que tiene que ver con el programa Elige Sano. Ha impulsado también y nos ha ayudado mucho con el tema de la primera franja deportiva. Saber qué se está haciendo hoy día para poder obtener una segunda franja deportiva, porque también acá veíamos reflejado que hay menos actividad física en la etapa escolar. Y eso, bueno, yo vengo del mundo del deporte y lo he visto a lo largo del año 2020 y este 2021, que la actividad física, sobre todo en etapa escolar, ha quedado prácticamente de lado. Se hacen clases vía online para los niños desde los colegios, pero no es suficiente. Los niños no están saliendo a jugar, los niños no están saliendo a recrearse. Ayer un entrenador de la región de Magallanes nos decía, miren, a nosotros nos mandan a entrenar o a realizar actividad física en horario de franja deportiva, cuando la región de Magallanes
primero tiene horario diferenciado con la región metropolitana. Segundo, empezaron las nevazones, por lo tanto no podemos sacar a los niños al aire libre, menos en horaria franja deportiva. Entonces, me gustaría saber si Daniela nos puede contestar qué se va a hacer respecto de eso, porque hoy día de verdad, para mí por lo menos es preocupante ver que no es solamente un tema de malnutrición, no es solamente un tema de salud física, hay un tema de salud mental hoy día que también se está viendo reflejado ya en los niños, en los adolescentes, y que el día de mañana eso nos va a jugar muy en contra como país. Entonces, hoy día no solamente tenemos que preocuparnos, sino que también ocuparnos. Yo le agradezco a Daniela, Francisco, porque sé que desde donde están haciendo lo mejor posible, pero necesitamos más. Eso, presidente. Gracias, diputada Erika Olivera. Solamente un comentario para quienes están siguiendo esta transmisión, que la diputada Olivera nos comentaba fuera del micrófono que ella es entrenadora, que ella trabaja con adolescentes, trabaja también con jóvenes y, por supuesto, ella puede también colaborarnos en esta iniciativa de a lo mejor tener una política pública que responda a la geografía que tenemos como país, que la realidad de una región es muy distinta a otra. Por lo tanto, no sé quién más tiene la palabra, ¿alguien más está solicitándola? ¿El diputado Boris Barrera? ¿Sí o no? ¿No? ¿No hay nadie más? Perfecto. Entonces le damos la palabra a quién va a responder, Daniela o don Francisco, ¿quién? Señora Daniela. Sí, perfecto. Gracias, la palabra. Señor presidente. Muchas gracias. Agradecer la oportunidad de poder compartir esta información. Respecto de la pertinencia regional de las políticas públicas, es algo muy importante, sin duda, porque hay diferencias por distintos tipos de indicadores. O sea, por ejemplo, el consumo de fruta y verdura es distinto en ciertas regiones en comparación a otras. Seguramente la diputada Erika Olivera conoce súper bien los datos, pero también hay diferencias importantes en actividad física. Por ejemplo, Arica y Parinacota es una de las regiones más sedentarias, entonces es muy importante que estas políticas públicas tengan esa pertinencia regional. Y eso lo hacemos a través de dos cosas, y voy a responder algo que tiene que ver más que nada con la JUNAEP, pero no sé si está conectado el director, pero voy a responder. Primero, por el sistema regional Elegir Sano. Nosotros tenemos un sistema regional en cada región que va levantando las distintas necesidades regionales. De hecho, por ejemplo, la semana pasada nosotros estuvimos en la región de Arica y Parinacota trabajando con todo el equipo de allá para abordar estos datos y este diagnóstico que ustedes han visto hoy día, y así vamos a estar en otras regiones que para nosotros en estos momentos son muy importantes y prioritarias. Y así se van impulsando distintas medidas dependiendo de la región, o a veces son las mismas medidas en comparación a otras regiones, pero con una pertinencia regional especial. Por ejemplo, en el caso de los huertos, es muy diferente abordar la política de huertos urbanos o de huertos comunitarios en la región de Magallanes o en la Antártica chilena, o abordarla en la zona central, o etcétera. Entonces ahí vamos viendo distintas alternativas. Lo mismo con las medidas que tienen que ver con ferias libres, o que tienen que ver con mercados campesinos, o con la agricultura, entre otras cosas. Y en particular en lo de la JUNAEP, una de las cosas que se está trabajando es tratar de impulsar los productos locales. Y para eso hay dos iniciativas. Una de compras locales, donde se hacen alianzas con el INDAP para poder comprar esos productos locales a los usuarios de INDAP, y de esa forma poder incluir en el almuerzo o en el programa de alimentación escolar estos productos que son más nutritivos, que son más saludables, etc. Y una segunda cosa que se está realizando es a través del laboratorio gastronómico, es que se están creando distintas preparaciones con diferentes productos, dependiendo de las necesidades nutricionales y también dependiendo de la cultura alimentaria que cada región o que cada grupo de regiones tiene, ¿ya? Entonces tratando ahí de impulsar eso, pero sin duda que es un punto muy importante. Respecto del tema en general, tenemos enormes desafíos y creo que una de las cosas más relevantes es poder trabajar en conjunto con la academia, con la sociedad civil, con, por supuesto, también el Congreso Nacional, que tienen un rol muy relevante, y otros sectores, porque esto es un desafío enorme que se nos viene y que ya se viene presentando, ¿cierto?, antes de la pandemia, con la malnutrición por exceso. En relación a la franja deportiva, señalar
que el pase de movilidad facilita que las personas que cumplan con los requisitos, que son tener las 2 dosis de la vacuna y haber pasado los 14 días, pueden usar este pase de movilidad para hacer actividad física o deporte al aire libre, con las medidas de autocuidado, pero esta actividad física debe cumplirse en el mismo contexto de la franja deportiva, es decir, que sean actividades que sabemos que tienen un menor riesgo cuando son al aire libre, y que se toman las medidas de autocuidado como el distanciamiento físico, pero que tienen enormes beneficios, ¿cierto? Para la salud física, por una parte, porque vimos cómo aumentó la obesidad en escolares, que fue 2 puntos en el último año, y eso tiene una relación no solamente con la alimentación, sino que por haber visto disminuidas estas oportunidades para hacer deporte. Y otro punto importante es que las familias van a poder utilizar también esta posibilidad para hacer actividad física con los niños y niñas del mismo grupo familiar, ¿ya? Esto, por supuesto, cumpliendo todas las medidas del plan paso a paso. Por lo tanto, ya hemos recibido bastante información y preguntas de distintos grupos, corporaciones, fundaciones, etcétera, que promueven el deporte, y hemos respondido diciendo que se puede hacer actividad física o deporte al aire libre con este pase, y para aquellas personas que no van a tener este pase de movilidad aún, deberán usar la franja deportiva o hacer uso de ella para practicar el deporte o la actividad física. Pero ya está esta posibilidad, y los adultos que tienen esta situación de las vacunas en el fondo que señalé, pueden salir con sus hijos, sus hijas o los niños y niñas de los cuales están a cargo cuando sean del mismo grupo familiar. Además, también mencionar que sabemos que las personas mayores han sido un grupo que se ha visto muy afectado, y esto también les va a permitir, por ejemplo, salir a hacer actividad física como caminar en los horarios que a ellos más les acomode. Muchas gracias. Gracias, señora Daniela. Es solamente un comentario de su exposición. Creo que es importante también, no sé si han incursionado o han logrado también ver la posibilidad de tener contacto a través del INDAP con los PRODESAL, que son los programas de desarrollo local que existen en prácticamente todo el país, y que ellos tienen una producción agrícola familiar que perfectamente podrían verse convenios allí y al mismo tiempo crear un apoyo en la economía local, en la microeconomía local. No sé si han incursionado por allí. Ese es un comentario que ojalá, si lo tiene claro, podría contestarnos. Señora Daniela. Bueno, le puedo responder que el programa PRODESAL, que pertenece a INDAP, está dentro de esta política de compras locales, que es una política que se desarrolla entre INDAP y la JUNAEP, y que también nosotros participamos como Elige Vivir Sano. Mayores detalles, sí, señor presidente, creo que sería importante a lo mejor de pedírselo al director de INDAP, que podría enviarle toda esa información, pero para nosotros es muy importante todo lo que se desarrolla de esa forma, de esa manera, porque la agricultura familiar campesina y también las compras locales contribuyen a la seguridad alimentaria de nuestro país. Ok, agradecerle su exposición. Vamos a invitar al director nacional de INDAP para que nos exponga y veamos también qué tipo de convenios existen con la JUNAEP, y ahí logramos también ir mejorando esta relación y darle las facilidades también para que puedan ocuparse de las licitaciones donde cumplan ciertos requisitos quienes son los productores, porque ahí también hay una cadena que hay que tratar de que funcione. Bueno, agradecerle nuevamente, gracias Daniela Godoy, gracias a don Francisco Pérez por su paciencia para no esperados después de este lapsus que tuvimos mientras fuimos a la sala, pero ya estamos de vuelta y cumpliendo con el objetivo también de continuar con nuestra sesión. No hemos extendido la hora, pero la importancia también de escuchar a nuestros invitados. En la próxima sesión, don Juan Carlos, señor secretario, tendríamos la solicitud de invitar a la ministra de Desarrollo Social para que podamos tener claridad con respecto a lo que significan las propuestas que ha hecho el Ejecutivo, ya sea en la renta básica universal de emergencia o tal vez con el nuevo ingreso que ha promovido el gobierno. Veamos qué es lo que ocurre allí. Bien. ¿Estamos entonces? Sí. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.